¿Qué tal, señores? Bienvenidos a Espacio Abierto. Estamos en la víspera de la celebración del Día de la Constitución, día en el que los españoles votamos sí a la Carta Magna de forma rotundamente mayoritaria. El referéndum culminó un proceso político de consenso que involucró a partidos de todo el espectro ideológico. Se buscaba garantizar la mayor estabilidad posible tras años de dictadura, convirtiendo este día en un símbolo de unidad y acuerdo político. Recordamos aquel proceso en el informe elaborado por Leticia Sánchez. La Constitución cumple 47 años. Su aprobación en referéndum, un 6 de diciembre de 1978, fue uno de los hitos más destacados de la transición iniciada hace ahora 50 años. La Ley para la Reforma Política de 1976 marcaba el camino y las elecciones de junio del 77 conformaron las cámaras que debían hacerla posible. Fueron 29 reuniones en ponencia de los 7 padres de la Constitución, donde se daba forma a un texto que en su paso por el Congreso primero y después por el Senado iba a recibir más de 4.200 enmiendas y que exigió de consenso y altura de miras. Hicimos de la palabra la vía del acuerdo y del consenso una exigencia. En el 50 aniversario de la restauración de la monarquía parlamentaria, el rey concedía a los padres de la Constitución el toisón de oro y animaba a mirar hacia ese momento. En tiempos en los que el desacuerdo se expresa con crispación, mirar hacia ese periodo puede servirnos no para idealizarlo, sino para recordar su método: la palabra frente al grito, el respeto frente al desprecio, la búsqueda del acuerdo frente a la imposición. Mensaje que en el acto posterior en el Congreso trasladaba también el que fuera presidente del Senado, Juan José Laborda, con esta súplica y contundencia. Señores del Gobierno, por favor, señores de la oposición, hagan punto y aparte. Nosotros lo hicimos en 1978. Porque entonces fue el objetivo común lo que primó por encima de las ideologías. Ante un grupo de universitarios, el rey Felipe pedía este miércoles recordar que la transición es reflejo de lo que somos y lo que podemos hacer, y que no lo veamos como algo excepcional. 3 veces se ha reformado la Carta Magna desde su aprobación en 1978. La primera en 1992 para modificar el artículo 13.2 y que nuestro país pudiese firmar el Tratado de Maastricht. En 2011 para modificar el 135 para dar prioridad al pago de la deuda pública en los presupuestos, y la última en 2024 para la eliminación del término disminuido. Pero la falta de consenso deja todavía asuntos pendientes como la preeminencia del varón sobre la mujer en la sucesión de la corona. Eran momentos de incertidumbre, pero también de esperanza y de futuro. Pero ese camino hacia la democracia no fue nada fácil. Había que desmontar las estructuras del franquismo para avanzar en esa transición, y la Constitución y los pactos de la Moncloa sentaron las bases de ese nuevo comienzo para España. Pero más allá de lo que plasman los libros de historia, es recomendable charlar con quien vivió ese momento en primera persona, muy cerca de los protagonistas. Está con nosotros el escritor, periodista y cronista de la transición, el soriano Abel Hernández. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. La verdad es que ha tenido que hacer memoria durante todas estas semanas, después de ver tantos actos de celebración de aquellos 50 años. He tenido que revolver los cristales de la memoria, los cristales rotos ya de la memoria. No, he vuelto a releer algún libro como este que tengo aquí, que es Secretos de la Transición, que escribí hace unos cuantos años. Que comentaba que tendría que volverse a reeditar porque está más de actualidad que nunca, seguramente. Realmente me ha revivido por dentro aquellos tiempos, ¿no? Yo creo que aquello fue una experiencia, para mí una experiencia fantástica, que viví muy de cerca, efectivamente. Muy cerca tanto de los protagonistas como de la gente, ¿no? en el Parlamento, y aquello fue maravilloso. Una España que había estado a garrotazos toda la vida, que todavía estaba la memoria de la guerra civil muy cerca, y que se pusieron de acuerdo los unos y los otros. Los unos y los otros, esos que decía Unamuno con H, los unos y los otros, ¿no? Bueno, aquello fue fantástico. Empezó con la Ley para la Reforma Política, que fue una artimaña maravillosa para pasar el puente, ¿no?, de un régimen a otro, sin romper, y ahí fue la primera lucha que vivimos todos muy de cerca, que había un grupo
que quería la ruptura y otros que decían que no, que la reforma, se impuso la reforma, que en realidad fue una ruptura. Y la ley para la reforma política fue una aventura maravillosa, donde hubo que hacer 1000 milagros para que a los viejos del régimen cedieran un poco. No cedieran todos, se hicieron el harakiri. Se hicieron el harakiri. Aquello fue fantástico. En todo caso, es verdad que, claro, cuando uno lo vive en primera persona, pues tiene en la memoria los momentos, las sombras, las luces. 50 años después, ¿en España hemos idealizado aquel momento histórico? Yo creo que supongo que también se cometieron errores. Estamos olvidando de aquel momento histórico. Yo creo que en aquel momento mi impresión es que todavía quedaba memoria de la guerra civil. Había rescoldo, había habido muchos silencios, muchos odios escondidos, mucho miedo. Y entonces la gente no quería volver a la confrontación, no quería volver al enfrentamiento. Eso facilitó que la clase política, que a pesar de los intentos que hubo de ruptura revolucionaria y no sé qué, o de los otros de volver para atrás, había que ponerse de acuerdo. Y entonces vimos las escenas fantásticas de que los enemigos que habían sido enemigos en la guerra civil y después se daban la mano, firmaban una amnistía, aquello sí que fue una amnistía, y se ponían a trabajar en una constitución por primera vez en España que era de todos y no era de nadie, no era perfecta, pero eso es lo que había que hacer. Y aquello fue realmente una experiencia personal inolvidable. Yo recuerdo el día que se aprobó la amnistía, cuando digamos, se hacía borrón y cuenta nueva, y aquello, como digo, fue una amnistía de verdad. Pues aquel día en el Congreso fue una especie de sensación de que entrábamos en la vía de la paz y de la armonía, ¿no? Ese consenso que luego se generó con los pactos de la Moncloa y con las con la Constitución, estuvo en gran parte, yo creo, impuesto por esa sensación de que todavía había memoria de la guerra civil y la gente no quería más radicalismo, no quería volver atrás para nada. Por eso los partidos políticos, el Partido Comunista de Santiago Carrillo tuvo que renunciar a la República, aceptar a la monarquía. El Partido Socialista de Felipe González en aquella época renunció al marxismo. Y los católicos, que fueron muy importantes en aquel momento, no se ha valorado bastante lo que hicieron. De hecho, el primer gobierno con Suárez eran, digamos, de la casa de los católicos, que los habían hecho en el grupo de la editorial católica, habían hecho lo de los Tácitos, que estaban empujando la reforma. Era la época de Tarancón, el posconcilio, el clero joven votaba más bien al centro izquierda. En aquel momento los católicos renunciaron a que hubiera un partido confesionalmente católico. Por eso no ha habido democracia cristiana en España, porque no querían que la religión volviera a ser motivo de conflicto entre los españoles. Está claro que ese momento exigió concesiones por todas las partes, porque bueno, esa es un poco la base de los acuerdos, ¿verdad? Sí. Abel, estos días también se destaca la formación, la labor pedagógica que hay que hacer con los más jóvenes para que conozcan la trascendencia de esos años de transición. Lo entienden así los que vivieron ese momento histórico, como Abel, ese momento en primera línea, y que inciden precisamente en la necesidad de incorporarlo a los temarios de los colegios, porque la memoria es frágil muchas veces. Recordamos con ellos ese momento histórico en España. Es un trabajo de Noemí Morante y José Bermúdez. Lo vemos. Por allí, sí, Martina.
¿Por qué la Constitución marcó un antes y un después en nuestro país? Muy bien, gracias a esta ley, año 1978, pasamos de ser una dictadura a tener derechos y deberes y convertirnos en una democracia. Suriñi, sí. ¿Se puede cambiar la Constitución? Muy buena pregunta. Se dice que es un documento rígido. Tiene que haber un consenso muy grande, tiene que haber acuerdos muy grandes para cambiarla, pero es posible. Miguel, sí. ¿Por qué la educación es un derecho y también una obligación? Qué bien, muy bien. Además, esto es una pregunta que nos atañe a nosotros, ¿verdad? Es un derecho porque todos los niños de nuestro país tienen derecho a venir a escuela, ¿verdad? A clase. Pero claro, para ejercer ese derecho, tú tienes que venir a clase. Si no vienes a clase, pues ese derecho no se puede, digamos, cumplir. Adelante, Raúl. ¿Qué papel jugó la transición en nuestro país? Si no hubiéramos tenido ese periodo de transición, no sé qué país seríamos ahora, no sé cómo seríamos. Ellos ven que es un cambio tan radical de lo que estaba sucediendo en nuestro país a lo que somos ahora, pues que muchas veces ellos lo dudan, se plantean si eso es real o no lo es. ¿Ha podido suceder esto? Los propios jerarcas del régimen estaban convencidos de que eso de después de Franco las instituciones, no. Éramos algo absolutamente un anacronismo dentro de la Europa democrática de entonces. Había una movilización ciudadana importante, pero todos éramos conscientes que el aparato de la dictadura estaba intacto. No era un ejército democrático. La policía seguía intacta, la judicatura no digamos. Y entonces hubo eso que se llama la ruptura pactada. Es decir, sí se rompió con todo, pero se hizo hábilmente. Se hizo de la ley a la ley. El cambio fundamental fue con la ley para la reforma política y de allí surgió unas Cortes, un nuevo Congreso de los Diputados y un Senado. También al elaborar la Constitución se procuró, y yo creo que era lo acertado en aquellos momentos, pues no cortar con todo. Era una época complicada, sobre todo para alguien que estaba empezando, ¿no? Censura, machismo y poca accesibilidad a informaciones oficiales. También se notaba ya que realmente algo iba a cambiar, había movimiento, había ilusión. Yo pude hacer informaciones creo importantes y relevantes para ser mis comienzos. Fue el atentado de Carrero, que yo en principio, claro, no iba a hacer el atentado de Carrero, sino lo que iba a hacer era un escape de gas. Vimos un socavón grandísimo, todavía era muy al principio. Y bueno, mucha confusión, hasta que al poco tiempo supimos que un coche había volado, ¿no? Y que estaba en una terraza de una iglesia. Y luego, pues, la muerte y el entierro de Franco en el Valle de los Caídos. Primer día de Cortes Constituyentes, donde fue un día muy impresionante, porque había personajes de estos que habías oído hablar toda tu vida, como Dolores Ibarruri Pasionaria, Santiago Carrillo, Alberti. Entonces un poco esa vuelta a casa de todos. Es un hombre, sobre todo y por encima de todo, que busca el consenso, que busca el entenderse con los demás y que tiene una visión muy clara de futuro. No es ningún genio. Mi madre incluso diría que no era un buen alumno, pero tenía, decía mi madre, lo mejor que puede tener una persona. Una persona simpática, amable y dispuesta a servir a los demás. Y eso es lo que fue Adolfo Suárez. Fue el hombre en el que se podía confiar para hacer lo que se hizo, que es una transformación tremenda del país. Y el hombre, además, que demostró valentía cuando unos guardias civiles y el señor Tejero disparaban al aire. Fue él, junto a Carrillo y al general Gutiérrez Mellado, que se mantuvieron en pie. Cuando gritaron todos al suelo con una palabrota, pues ellos dijeron: nosotros no nos tiramos porque la dignidad de España estaba en ellos.
¡Siete todo el mundo! El día que se elegía al presidente Calvo Sotelo, y en un momento dado, a las 6:20 de la tarde, durante la votación se cerraban las puertas del hemiciclo y oímos ruidos de entrada y de pronto, bueno, pues vimos que entraban y al principio, la verdad, no sabíamos quién era. Pero luego es verdad que nos dimos cuenta enseguida porque el teniente coronel Tejero había participado hacía poco en otro intento de golpe de Estado, ya le habíamos hecho fotos. Bueno, ya supimos que era Guardia Civil. Pregunté y intenté en varios sitios a ver dónde podían estar los carretes, ¿no? Aquella. Pero la verdad que nunca me dieron ninguna contestación. Hubiera sido muy interesante porque todos los compañeros que estábamos allí, bueno, el que más y el que menos, hizo todos imágenes y cada uno con su forma de mirar. La llegada del Guernica, el último exiliado, ese sí que fue un momento muy emocionante con todo lo que significaba la vuelta del Guernica, ¿no? Algo que es más que un cuadro, es un símbolo. Y la Guardia Civil con metralleta lo estaba protegiendo. Entonces era la primera vez que un cuadro en este país estaba protegido así. El comportamiento de la clase política en aquel momento creo que fue muy responsable. Sin ese consenso, ese diálogo y esas ganas de ir todos a una, hubiera sido difícil realmente que este país hubiera seguido adelante. Especialmente los que fueron políticos en las primeras etapas de la democracia en España, era gente profesional, éramos gente diversa. Es muy bonito pensar que un Manuel Fraga Iribarne, que era un hombre muy conservador, sin embargo era muy capaz, de darse un abrazo con Santiago Carrillo. Bueno, pues olvidémonos de lo mal que hemos podido hacer unos u otros, demos un abrazo como hermanos. Si el tener ideas distintas, pues yo creo que es bueno. Carla, cuando quieras. Porque fueron 7 personas las que se reunieron para elaborar la Constitución. Muy bien, 7 es un número mágico. Personas de diferentes ideas, creían casi cosas opuestas, pero fijaros, esas 7 personas fueron capaces de ponerse de acuerdo para elaborar un documento que nos sirviera a todos. La Constitución es algo que nos hace libres, que marca claramente cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestros deberes. Desde la escuela siempre lo intentamos enfocar como algo bueno, algo que hay que mantener, que hay que cuidar, que ha costado mucho hacerlo. Dentro de la Constitución hay derechos y deberes para todos los españoles. Fue aprobada por 258 votos a favor, 2 en contra y 14 abstenciones. La libertad para votar, tener derechos. Existen artículos muy importantes, por ejemplo el 27, que es el de la educación. Sin él no podríamos estar aquí aprendiendo cosas maravillosas cada día. Si la Constitución no existiese, no tendríamos derechos, no habría democracia y seguiríamos bajo una dictadura. Con la educación desde los colegios, creo que debía de ser una asignatura realmente el contar todo lo ocurrido a lo largo de estos años y contar lo que les llegue, que les informen, pero con verdad y con responsabilidad. Si no conoces la historia, estás condenado a repetirla. Y yo no querría repetir los años 30. Tienes que explicarle que en este país nos matamos y que no salió nadie victorioso porque todos fuimos derrotados y que se hicieron barbaridades en un lado y en otro. Consenso, y que a los niños les enseñemos a amarse y a pensar que el que sea otro distinto no es su enemigo, es el niño con el que tienes que jugar. Abel, esa frase tan manida de que la historia, si no la conocemos, estamos condenados a repetirla, está tan vigente como siempre. Y además siempre hay ese riesgo, aun conociéndola. Aun conociéndola. De hecho, como digo, lo han dicho muy bien ahí, el proceso
La clave fue en el consenso, lo que se llamó consenso, donde todo el mundo cedió una parte de sus convicciones y de sus intereses para llegar a un acuerdo. Y ahora el problema es que no es imposible que lleguemos a la confrontación, es decir, que pasar del consenso a la confrontación. En lo que va de ayer a hoy, tal como yo lo veo, y también desde muy cerca, creo que habría que hacer un esfuerzo serio en este momento por evitar esa confrontación, es decir, no somos enemigos. La derecha, la izquierda y no sé qué, esos muros hay que quitarlos del medio en España. Ahora mismo la política ha trascendido a lo que son las ideologías y ahora son relatos, estrategias políticas, sí, bueno, poder. ¿Qué diferencia hay entre el poder de ahora y el poder de entonces, o la política de ahora? Claramente, en aquel momento se pensó en el bien general, en el bien común, y todo el mundo cedió una parte de sus intereses. Alguno impuso, por ejemplo, hubo un detalle en la Constitución que son los de las nacionalidades, que fue una concesión a los nacionalistas, sobre todo a los catalanes, por parte de Adolfo Suárez, y que no sé si se midió muy bien. Y yo recuerdo que un día, esto ya lo puedo contar, ya estamos... el rey, yo tenía cierta confianza con él, vamos, lo veía de vez en cuando, y en plena Constitución yo le dije, señor, me da un poco miedo que haya 17 autonomías con 17 gobiernos, 17 parlamentos, ¿esto va a ser posible y tal? Y en aquel momento, y esto que no sé si se ha publicado alguna vez, el rey me dijo, no te preocupes, la idea es hacer una descentralización de las diputaciones, pero y habrá que conceder una cierta autonomía, como en la República, a Cataluña y al País Vasco y quizás a Galicia. Pero lo demás va a ser una pura descentralización de la administración. Bueno, acabamos con el café para todos y ahí estamos. Pero digo que esas fueron concesiones que hubo que hacer en aquel momento, aunque, por ejemplo, a Julián Marías, cuando se supo el proyecto de Constitución, que era un senador real y era un intelectual, discípulo de Ortega, y un hombre fantástico, además, yo fui bastante amigo suyo, don Julián Marías hizo una declaración terrorífica en el periódico El País, un editorial durísimo, por conceder lo de las nacionalidades. Dijo que era un disparate. Abel dice que se midió mal esa concesión. No, digo que ahí hubo un conflicto tremendo y que había que hacer alguna concesión, que otros estaban en desacuerdo. Pero, bueno, por tanto, quiero decir, la Constitución no es perfecta. No es perfecta. En el tema de las autonomías, probablemente cuando se llegue a una reforma de la Constitución habrá que revisar ese tema. Pero esto no obsta para que no se pudiera hacer otra cosa. Se hizo lo mejor que se pudo para conseguir lo que se consiguió, que fue la concordia, la libertad, la democracia y el progreso en este país. O sea, se hizo lo que se pudo. ¿Qué factor o qué porcentaje de responsabilidad en que hayamos llegado a este punto tiene primero el rey Juan Carlos, después Adolfo Suárez, evidentemente, e incluso la ciudadanía? Porque ahí hubo un cúmulo de concesiones por parte de todos, porque, por ejemplo, el rey Juan Carlos evidentemente tenía la posibilidad de seguir, de ser continuista. Había tenido los plenos poderes de Franco y, sin embargo, quiso trascender a una monarquía parlamentaria. Y el rey Juan Carlos, cuando... Bueno, Adolfo Suárez y el rey Juan Carlos, yo eso creo que lo he publicado en algún libro, se conocieron en el año 66, creo, en Segovia, y fue un flechazo, y hablaron muchísimo. Luego acabó Suárez siendo el director general de Radio y Televisión, pero esto hay un... Bueno, ellos estaban convencidos de que había que traer la democracia a este país y se pusieron de acuerdo. Según Suárez me decía a mí que había presentado incluso un papelito él. Yo se lo pregunté al rey y me dijo que no lo tenía.
pero no se guarda, a lo mejor se guarda en algún sitio. Pero bueno, hizo un borrador de cómo podían ser las cosas. Un borrador de lo que iba a pasar, es decir, que no fue una improvisación. Suárez te decía, bueno, no, es que yo no fue una improvisación, y de hecho yo lo puse por escrito. Es verdad que estaban convencidos de que no podía haber una monarquía del régimen de Franco. Y una noticia que yo creo que también, no sé si se ha publicado mucho, cuando Suárez entra a despachar con el rey, cuando le llama para encargarle la presidencia del gobierno, que por cierto hay una escena casi de juego, o sin casi, el rey se esconde, cuando entra Suárez, que estaba ansioso por recibir la noticia, se encuentra con que el rey no aparece, sale detrás de una puerta, bueno, una cosa, tenían una enorme confianza entre ellos. Cuando Suárez le dice al rey que le quiere encargar de formar el gobierno, Suárez le dijo, con una condición, señor, con una condición, con que usted renuncie a todos los derechos que tiene ahora mismo recibidos de Franco. Y el rey dice, acepto, porque esa fue la condición que le puso Suárez. Pero ya el rey estaba dispuesto a ser un monarca parlamentario, no un monarca absoluto. Y de hecho hay otra escena que yo conozco de cerca también, que fue una noche de invierno, el año, ya era Suárez presidente del gobierno, sería el 77, el 78, viene Hassan II, el rey de Marruecos, viene con el pretexto de una cacería, es un otoño, llueve mucho, o primavera llovía muchísimo, había mal tiempo y no pudo ir a cazar. Se quedaron en la zarzuela los tres hablando y el rey Hassan II estaba empeñado en convencer al rey Juan Carlos de que no renunciara a los derechos adquiridos por el dictador. Y en cambio Suárez se puso como una pantera en contra, le dijo, señor, el rey de Marruecos, no estoy de acuerdo con esto. Y es verdad que ahí hubo un forcejeo, pero el rey desde el primer momento, el rey Juan Carlos, estaba, y tanto Suárez, convencido de que tenía que renunciar y ser un rey parlamentario, que reina, como se sabe, y no gobierna. ¿Cómo valora la realidad del rey Juan Carlos a día de hoy? Es decir, con el papel que ha tenido en la transición. Lo voy a decir brevísimamente. El rey Juan Carlos, como rey, como rey de este país, merece un homenaje. Es decir, no se le ha hecho. No, pasará a la historia como un gran rey desde el punto de vista institucional. Como ser humano ha tenido sus flaquezas, sus fallos, y por tanto ya ha purgado bastante, pero yo creo que eso se evaporará a la hora de escribir la historia de España y aparecerá como uno de los periodos más importantes, más serios, más beneficiosos para el país de toda la historia de España, uno de los 4 o 5 mejores momentos, o quizás el primero o el segundo. Como ser humano, pues es verdad que ha tenido sus fallos, que el hombre ahora quiere reconciliarse, ha escrito un libro para reconciliarse y todo eso. ¿Qué le parece precisamente que haya escrito ese libro y esas memorias? He visto lo que se ha ido publicando. En todo caso, ¿ayuda a la monarquía o...? No lo sé, yo creo que no ha sido recibido con entusiasmo. No ha sido recibido con entusiasmo, pero él necesitaba decir, bueno, quiero reivindicar mi vida y quiero reconciliarme con los españoles. Lo que me parece una vergüenza es que a estas alturas el rey Juan Carlos, que ha traído la democracia a este país, ha sido el titular, el responsable máximo, y sin él no habría habido democracia, se habría por lo menos de momento, esté expatriado. O sea, esto no es tolerable, no es serio. Me parece que la política ahí está fallando, es un fallo. Bueno, fue casi una imposición con la llegada del gobierno de Sánchez, ¿no? El hecho en sí de que se exiliara, entre comillas, pues para aligerar un poco la carga hacia Felipe VI. Ha habido una campaña absolutamente desproporcionada y que ha calado en la gente. Por cierto, la gente no se ha dado cuenta de lo que ha significado ese momento o esos años de la historia de España. No, creo que merece el respeto y yo creo que el agradecimiento de los españoles, aparte de que su vida, como fue la vida de su abuelo
Alfonso XIII, como también tuvo su padre, don Juan, sus fallos. Desde luego, con don Juan nunca, no habría prosperado, el golpe de Estado habría prosperado seguro. Es decir, aquí, bueno, otra de las cosas que antes se han olvidado es que, aparte de la memoria de la guerra civil y de la gente que no quería volver al conflicto y que por lo tanto se tendió a la política a irse al centro, a la moderación, hubo una presión militar muy fuerte porque estábamos viviendo con un ejército que era franquista y ese ejército había ruido de sables todos los días. El 23F fue la culminación un poco de barrio bajera y encharolada de aquello. El último intento, y ahí ya se tranquilizaron. Pero aquella noche, cuando don Juan estaba llamando por teléfono del Estoril, curiosamente eso le facilitó la línea una chica que cuando le fue luego a regalar unos bombones, don Juan le dijo que era del Partido Comunista, porque dijo, yo confiaba en... Y estuvo llamando toda la noche don Juan constantemente, aquella terrible noche del 23F. El rey Juan Carlos le dijo a Pilar, a su hermana, atiende tú a papá, con lo cual no es verdad que don Juan influyera en la actitud de Juan Carlos aquella noche, sino que Juan Carlos sabía lo que hacía. Don Juan Carlos sabía perfectamente lo que había que hacer aquella noche. El problema de Juan Carlos de Borbón, el 23F, fue que se fió más del general Armada que de Adolfo Suárez. Ese fue el conflicto. O sea, él creyó... ¿Ese mensaje televisado fue más influenciado por Suárez o por...? No, ahí ya no influyó Suárez. Ahí fue... Ahí estaba Sabino Fernández Campo, estaba el grupo de él y estaba el propio rey en persona. Claro. Él dijo lo que tenía que decir. Se han establecido ciertos paralelismos entre ese mensaje televisado del rey Juan Carlos y el que realizó el rey Felipe VI en el proceso, en el 1 de octubre del 17. Sí, bueno, fue otro momento importante el de Felipe VI, que ahora se lo han... se ha evaporado ese momento. Se lo han eliminado, lo cual, hombre, al rey a este rey le han toreado bastante, ¿no? Yo creo que, hombre, no se puede hacer eso, pero en fin, no. ¿Considera que la monarquía, voy a ir más al grano, Leonor será reina? Sí. ¿Sí? Sí, yo creo que... Dado el contexto político que tenemos en estos momentos. Sí, que está las cosas... Cambiar esto, yo creo que la monarquía es un servicio en España que tendemos a matarnos unos a otros en cuanto nos descuidamos o a acabar a garrotazos. España, el rey es un elemento de moderación. Imaginemos ahora quién podría ser presidente de la República en España. ¿Y qué pasaría? ¿Qué armonía nos daría? Seguramente sería muy partidista, sería un desastre. Sería un desastre. Yo creo que los principales países democráticos en Europa, los más prósperos o entre los que más están las monarquías, no pasa nada. Es un elemento de estabilidad, es una referencia hacia el exterior, es un hombre, como hizo Juan Carlos, que fue la gran imagen del exterior de España y que nos favoreció en todos los sentidos, en el sentido comercial, en el sentido diplomático, en el sentido político. Es decir, no es despreciable el que haya una monarquía que sea monarquía, monarquía parlamentaria, que no tenga por qué meterse en los asuntos de los partidos y esas cosas. Claro. El caso es que, bueno, la historia, no sé si en primera persona, usted que conoció muy bien a Suárez, él se sentía decepcionado, maltratado, cuando él tomó la decisión de dimitir. Sí, eso está clarísimo, yo lo viví. Suárez dimite porque se queda solo. El rey le quita la confianza, él se da cuenta. El PSOE, desde el año 79, después de las primeras elecciones, después de la Constitución, se acabó el consenso y empezó la confrontación y empezaron a llamarle esto de Tauro del Mississippi para arriba. Le hicieron una moción de censura,
Pero ya en la investidura fue tremendo, porque fue un desastre. No gustaba el perfil de Suárez de entrada, ¿no? Por joven, porque no había tenido cargos. No, ahí había una ambición lógica, política. Felipe González, aconsejado además por Willy Brandt, que era su gran padrino, el canciller alemán, socialdemócrata, era un tío muy respetado, pues se dieron cuenta de que había sufrido ya el joven líder socialista prometedor, había sufrido 2 derrotas, una en el año 77, que fueron las primeras elecciones, y otra en el año 79, que fueron derrotas suaves, porque no quedó bien, y sobrepasó al Partido Comunista, que era el más preparado en aquel momento de la izquierda. Pero la tercera derrota, si hubiera habido, creían que se acababa con Felipe González. Entonces, y el que estorbaba para eso era Suárez. Claro. Suárez estorbaba y empezó la guerra en el mismo hecho de investidura. De hecho, Felipe González, que es un hombre educado y al final luego ha sido un gran político, Felipe González no fue capaz ni siquiera el año 79, en las elecciones primeras después de la Constitución, de felicitar al primer presidente constitucional de España. No fue capaz de coger el teléfono y felicitarlo. Y entonces empezó la guerra. Entonces, le machacó el PSOE, que buscó un sector importante del PSOE, e incluso algunos fueron a verle a Lérida, donde estaba el general Armada, buscaron una salida con un general al frente, o una operación de gol, que se llamó, que fue una de las ramas o de las ramificaciones del golpe del 23F. Ahí se pretendió colocar a alguien en un gobierno de unidad nacional y no sé qué. Lo iba a encabezar Armada. Él estaba convencido. De hecho, presentó unos papeles en la Zarzuela, parece que hechos por un importante constitucionalista español, y a mí me dijo Sabino Fernández Campos, el secretario de la Casa del Rey, el general me dijo, el rey no le pareció mal, al rey no le pareció mal. Es decir, ahí el rey opta por la solución armada. En ese sentido, como dice, está completamente vendido en aquel momento, porque se apoya en el general Armada y por tanto renuncia a Suárez, que se llevaba a muerte con el general Armada. Ahí tomó ahí está el fallo del rey, que luego rehace cuando se da cuenta de lo que le viene encima y se pone al frente de la manifestación contra el golpe. Pero, es decir, el rey es culpable, el rey comete una imprudencia seria, se equivoca, luego lo reconoce, pero luego es el que salva exactamente a la democracia en aquella noche. Por lo tanto, eso es evidente. Su padre, don Juan, como digo, estaba llamando del Estoril, nunca habría conseguido dominar a los militares. Eso está claro, porque al rey le respondía la imagen de que era uno de ellos, que se había educado como ellos y que él había puesto Franco. Abel, vamos a ir a publicidad unos instantes, porque a vuelta de pausa, bueno, hay estudiantes de Derecho que le quieren formular alguna pregunta, así que nos vamos a publicidad unos instantes y volvemos enseguida al Espacio Abierto. Ya estamos de nuevo en Espacio Abierto y estamos hablando en la víspera del Día de la Constitución de lo que fue ese proceso importante para la historia de España, de la transición. Nos dimos una Constitución y bueno, 50 años después aquí estamos charlando un poco de aquellos momentos que merece la pena recordar. Lo hacemos con Abel Hernández, es periodista, es cronista de la transición, y nos decía en última instancia, antes de ir a publicidad, que bueno, que Suárez se sintió acorralado, se sintió sin avales. Suárez estaba solo, no solamente por su partido, que le dejó solo, unas peleas tremendas, por el Partido Socialista, que le tiró a la yugular, la prensa, que nos lanzamos contra él, y el rey, que le quitó la confianza, y los militares, que fue la razón última, el último, digamos, empujón, que fue una presión tremenda de los generales
para que quitarlo del medio. Y en esas circunstancias él podía haberse mantenido en el poder, pero renunció porque y era un patriota y era un demócrata. Si ahora Adolfo Suárez estuviera vivo y estuviera viendo la situación que está atravesando ahora mismo, el contexto político, esa mayoría, entre comillas, en un Parlamento que no la tiene, que no hay presupuesto, que Pedro Sánchez está pues precisamente con ese contexto judicial, también el tema de la amnistía, las concesiones a Cataluña, en fin, este contexto de hoy. Parece que no hace falta ser antisanchista ni anti nada. Es evidente que en las circunstancias actuales deberían obligar al presidente del gobierno a presentar la dimisión o a convocar elecciones, a ver qué dice el pueblo. Es como una comunidad de vecinos sin presupuestos y sin apoyo del presidente. ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace el administrador? Si no hay ni presupuestos ni apoyo parlamentario y encima está rodeado de cosas que están bajo la luz de la justicia. ¿Esto compromete el Estado democrático? ¿Esta situación compromete...? Yo creo que esto va en contra del espíritu de la Constitución. De la Constitución. Es decir, la Constitución fue el consenso. No había amigos enemigos. Aquí se ha montado un muro. Estamos volviendo a la división. No me voy porque si me voy van a venir estos. No, ¿estos quiénes son estos? Tenemos derecho a la alternancia también. Usted no puede hacer un muro. Y luego el oponerse a la alternancia, claro, eso es profundamente antidemocrático. Una cosa es que tú defiendas tus intereses. Es decir, ¿qué haría Suárez? Suárez, él distinguía muy bien, decía, nunca seré enemigo de ninguno. O sea, no hay que ser la dialéctica amigo-enemigo, sino, bueno, puede ser adversario político, lo que quieras pensar distinto, es legítimo. Lo que no puede ser es enemigo. Y no se pueden hacer muros. Hay que tirar el muro. En este país, en este momento, hay que derribar ese muro que dicen los unos y los otros. Vamos a traernos el porque espíritu de la Constitución. Eso es volver a la etapa preconstitucional. Una situación peligrosa, Abel. Bueno, le comentaba que hay estudiantes de Derecho que quieren hacerle unas preguntas. Vamos a escuchar la primera. ¿Qué enseñanza sobre la transición deberíamos tener presente los jóvenes? No he entendido muy bien. ¿Qué enseñanzas de la transición tienen que tener presente los jóvenes de hoy, los que no los vivieron? Son jóvenes que han vivido en democracia toda su vida. ¿Qué tendrían que tener ahí en el ideario? Bueno, yo creo que los jóvenes deben defender siempre la libertad. Tienen que ser rebeldes contra las situaciones injustas y tienen que apoyar la convivencia. O sea, no veo mucho misterio. O sea, aplicar la Constitución. No sé. ¿Los jóvenes ahora mismo son apolíticos o están tendiendo a los extremos? Yo creo que hay un corrimiento hay un corrimiento hacia la derecha, digamos, a conservar. Esta soledad digital, esta situación de muchos jóvenes sin fundamentos, sin apoyos, sin principios, en una enorme inseguridad, ese materialismo en el ambiente les vuelve a pensar que hay que agarrarse a lo seguro, a lo tradicional, a lo consistente, a la familia, a los valores espirituales, etc. Yo creo que hay un movimiento muy claro en el mundo, y yo creo que también, por lo que veo las encuestas en España, de volver a reconsiderar un poco el vacío que ha habido hasta ahora. Entonces yo creo que los jóvenes son los que están en este momento siendo, como han sido siempre, la vanguardia de un movimiento que está arrastrando a la sociedad, y por tanto me parece que merecen todo el apoyo y todo el respeto de los que hemos vivido más este intento de armonía en España, ¿no? Ellos son los que llevan ahora la ventaja. Llevan razón, creo que van por el buen camino, y que yo les aconsejaría que nunca se permitieran el enfrentamiento por razones ideológicas.
Vamos con la segunda pregunta, Abel. ¿Cree que es necesaria la reforma de la Constitución? Decía que no era perfecta. Ya, no, yo creo que algún día habrá que reformarla, no en este momento. ¿En qué puntos cree que está haciendo un poco aguas? Bueno, aparte de la distinción de sexos en la monarquía, que es evidente, que eso hay que acabar con ello. Eso es una reforma evidente. Yo creo que hay que revisar el capítulo de las autonomías. Hay que poner los límites precisos. Quizás hay que cambiar también la ley electoral. Pero yo es que no soy jurista, pero por sentido común y por lo que veo, creo que esos dos aspectos, o tres, pero sobre todo el revisar lo de las autonomías, el título octavo, que fue el más discutido, el más hecho a base de presiones, de retazos y de fijar bien los límites de unos y de otros, los límites del Estado. Es decir, a mí me parece que la educación, por ejemplo, o la economía o la fiscalidad deben ser comunes. Bueno, no soy experto, pero me parecen elementales. Y luego el defender la autonomía de cada región y apoyar la cultura regional y todo esto, pues me parece muy bien. Quizás sobran muchos funcionarios en España, muchos asesores. Es un gasto. Se multiplica por 17, ¿no? La estructura. Es un gasto terrorífico. Yo, cuando te decía antes lo del rey con las autonomías, recuerdo que fue Paco Fernández Ordóñez el que me calentó la cabeza antes de ir a la zarzuela. Me dijo, hombre, es que esto es intolerable. Y era el ministro de Hacienda. Esto no hay que no aguante económicamente, ¿no? Y entonces yo le dije al rey, señor, esto parece que es muy difícil de soportar, ¿no? Y es cuando me dijo eso, no, vamos a hacer un... luego se fue de la mano. Ahora ya la gente está muy encariñada con su autonomía y me parece muy bien, ahí no hay marcha atrás. Ha prestado, me parece que es una cosa positiva también, el que cada región se autogobierne de alguna forma, pero sin ser un Estado federal, porque el Estado federal en España, que es lo que propone la izquierda, nunca ha dado resultado, y también lo decía Tarradellas, no ha resultado, pero sin ser una autonomía en la que cada uno puede sacar, meter y presionar al poder de turno porque está débil para darle mis votos a cambio que me des, ese chalaneo a la que estamos asistiendo, sobre todo en los últimos tiempos, me parece lamentable, o sea, es evidente. Vamos con la siguiente pregunta. Venga. ¿Por qué los ciudadanos tenemos la sensación de que no se cumple la Constitución? ¿Por qué está perdiendo vigencia? Pues, ¿Está cuestionada la de la Constitución? Está cuestionada por algunos sectores radicales, de la izquierda radical y de la derecha radical, de los extremos, como siempre. No encajan en un proyecto de armonía y de convivencia. Siempre los extremismos. O sea, no, son los que dicen que eso no sirve, que eso fue una chapuza, que eso es una concesión. No, bueno, yo creo que básicamente sirve. Yo la veo razonablemente estable, quitando algunos aspectos que tal. Pero eso de destruirla, no, vamos, lo que hay que quitar son los muros, o sea, sobra el muro. No hay separación entre unos españoles y otros. La incorporación de España en la Unión Europea y nuestro estatus ahora mismo en Europa, ¿eso puede servir de precisamente contención ante una posibilidad de que los extremos acaben fraccionando esta sociedad? Sí, lo que pasa es que Europa también tiene sus problemas, digo la Unión Europea. Tampoco está demostrando un gran poder en este momento, ¿no? Es muy extraño que en Bruselas no haya habido más preocupación ante algunas cosas que están pasando en España. Es decir, decimos, no, nos salvará
Europa, bueno, Europa tiene sus problemas y a lo mejor mira para otro lado. Y eso que esa fue una aspiración también en el momento de transición, esa mirada a Europa que necesitábamos, ¿no? La incorporación a Europa fue fundamental, es buenísima. Pasa que Europa ha ido perdiendo fuerza, digamos, en este momento no está en su mejor momento. No está en su mejor momento. El test de la guerra de Ucrania y Rusia pues, está demostrando que nos pasan por encima los americanos, los chinos y Europa no es... Sí. Entonces, hombre, yo creo que yo soy europeísta, me parece que hay que estar en Europa, que es bueno y que hay que fomentar esto y recuperar en Europa los valores que hicieron los cimientos de la Unión Europea, que no son los que ahora rigen. Ese es otro, sí, Abel, ese es otro debate. Nos quedamos con la clase magistral que nos ha dado respecto a ese momento histórico para España, que fue la transición. Nos dimos esa Constitución y esperemos que 50 años después mantengamos ese espíritu de concordia. Gracias, Abel, por estar con nosotros hoy en Espacio Abierto. Muchas gracias. Y a ustedes, como siempre, emplazarles a un nuevo programa. Será el próximo viernes, les espero. Adiós.